Me alegra mucho venir aquí porque es la única sitio en donde dicen que tengo cualidades. En mi familia no me dicen estas cosas. Dicen, tengo cualidades. Pues bueno, pues cualidades tendré. Lo cierto seguro es que durante 45 años he estado dando clases en esta casa y me alegra muchísimo volver a esta casa una vez al año para volver a vivir ese ambiente universitario, ¿no? Y lo que se pretende con esta sesión, lo que hemos pretendido 2 años, es haceros pensar o haceros ver cómo ha sido la transición desde 1936 a 1978. En ese periodo hay 2 leyes de prensa y una Constitución. Y esos 3 textos representan, digamos, el desarrollo de la información en España. ¿Y por qué es importante que sepamos todo esto? Porque estamos viviendo, desde mi punto de vista, uno de los peores momentos del periodismo en España en los últimos 200 años. La situación de nuestra profesión es absolutamente deplorable en este momento. Y esto no es una afirmación de un viejo que dice que todo tiempo pasado fue mejor, sino que os voy a poner una serie de ejemplos para que lo veamos. Es increíble la limitación de la asistencia a las ruedas de prensa durante la pandemia por ser con la excusa de que eran online. Es increíble la limitación en el número de preguntas permitidas en las ruedas de prensa. Es increíble que ante no contestar una pregunta los periodistas no se levanten y se vayan de la rueda de prensa. Es increíble que se siga produciendo la selección de preguntas para poder asistir a una rueda de prensa. La escasez de críticas que se ve en los medios. Uno de los fines de los medios de comunicación es la crítica al gobierno, sea el que sea. Yo no he hecho política en esta casa nunca y por lo tanto no voy a hablar de política ni me da igual decir esto gobernando el PSOE que gobernando el PP, que gobernando quien gobierne, me da igual, ¿eh? Pero una de las funciones del periodismo es la crítica al poder ejecutivo. Y en estos momentos esta crítica es de mantequilla, se puede decir abiertamente, ¿no? El olvido de las más elementales normas de democracia informativa en Radio Televisión Española, donde el caos es absoluto en este sentido, ¿no? Esa es la situación. Bueno, volvamos a nuestro tema. ¿Qué ocurre en 1936? Pues en 1936 ocurre uno de los cataclismos más desgraciados que ha padecido este país, que es la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. El general Franco, el dictador Franco, se rebela y conspira contra el gobierno y lo intenta derribar, etcétera, etcétera. Y en ese periodo, del 36 al 38, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que se promulga una ley, la Ley de Prensa de 1938. La Ley de Prensa de 1938, lógicamente, en plena guerra civil, es una ley absolutamente contraria a la libertad de expresión. Porque en toda dictadura, en toda revolución, en todo alzamiento, en todo lo que uno quiera, lo primero que hace el dictador de turno, el general de turno o el presidente de turno es intentar controlar los medios de comunicación. Porque controlando los medios de comunicación, evidentemente, controla el país. Pues eso es lo que hace el general Franco. En el año 1938 promulga una ley de prensa, que es abiertamente una ley que anula totalmente la libertad de expresión. Os voy a leer el artículo número 1. Incumbe al Estado la organización, vigilancia y control de la Institución Nacional de la Prensa Periodística. En este sentido, compete al ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa la facultad ordenadora de la misma. Una ley que establece la censura previa, que establece la censura total, que prohíbe los periódicos que no quiere que exista el gobierno, que para ser director tiene que tener permiso del gobierno, etcétera, etcétera. Es una ley lógica. Manuel Fernández Areal, un autor que todos los que nos dedicamos a esta materia conocemos muy bien, la declara una ley de guerra. Y como toda ley de guerra, pues sirve a los fines de la guerra. Por lo tanto, en esa ley no podemos esperar absolutamente ningún hecho positivo, ¿eh? El problema realmente de esa ley es que no hay otro texto legal hasta 1966. Por lo tanto, el grave problema de esa ley es que su duración, porque lógicamente las circunstancias de 1936 a 39, o sea, las circunstancias de la guerra civil, con las circunstancias de 1966 son absolutamente distintas. España se ha desarrollado económicamente, socialmente, hay paz, hay una cierta libertad, etcétera, etcétera, y sin embargo
sigue vigente la Ley de Prensa de 1938. Además, en ese periodo se producen otros hechos que coayudan a que esa situación de ahogo de la libertad de expresión sea aún más grave, como es el control estatal de la comunicación, como es la prohibición de partidos políticos, como es la falta de libertad sindical, etcétera, etcétera. O sea, una serie de conjunto de cosas que nos hacen estar en una dictadura. Primero, llamada dictadura, luego dicta blanca, pero al fin y al cabo, dictadura. Porque cualquier ataque a la libertad de expresión es un ataque grave para la información y significa una censura. Y en ese periodo, evidentemente, se producen muchísimas clases de esas censuras, ¿no? Bueno, pues España vive normalmente bien en ese periodo, económicamente bien, socialmente bien, políticamente mal y en cuestión de libertad de información muy mal. Hasta que en 1966 se produce el segundo hecho, la promulgación de la ley de prensa, llamada la ley de prensa de Fraga, porque el ministro de Información en aquel entonces era Manuel Fraga Iribarren, un hombre ya fallecido, un hombre, digámoslo así, suavemente de carácter. Podríamos contar muchas anécdotas, pero en fin, solo voy a contar una que recuerde de momento. Pues en una rueda de prensa también con periodistas estaba don Manuel, como estoy yo sentado, y sonó el teléfono, estaba en el ministerio, descolgó, no puedo, colgó, volvió a sonar el teléfono y dijo lo mío, y la tercera vez se levantó, arrancó todos los cables del teléfono y ahí se acabó la conversación, por supuesto, Ese era Manuel Fraga Iribarren. Os podría contar muchas más. Pues en 1966, después de una serie de intentos, de otros procesos, etcétera, se produce esta ley de prensa llamada de Fraga, ¿no? En que se basa en tres libertades, o proclama la ley tres libertades: la libertad de creación de empresas, la libertad de imprenta, la libertad de información, la libertad de creación de empresas y la libertad de creación de nombramiento del director. Si uno va leyendo los siguientes capítulos van negando la libertad de expresión, negando la libertad de nombrar director y negando la libertad de crear empresas. Solo voy a un ejemplo. El artículo 1 dice: libertad de expresión por medios impresos. El derecho a la libertad de expresión de las ideas, reconocido a los españoles en el artículo 12 de su fuero, se ejercitará cuando aquellas se difundan a través de impresos, conforme a lo dispuesto en dicho fuero y en la presente ley. O sea, proclamación de la libertad. Artículo 2, que lleva el título de extensión del derecho, cosa curiosa, porque luego lo que hace es cortar la extensión radicalmente. La libertad de expresión y el derecho a difusión de informaciones reconocidos en el artículo 8 no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral, el acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior, el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa, la independencia de los tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar. O sea, 13 prohibiciones que limitan absolutamente la libertad de expresión. Bueno, pues con ese texto vivimos. Lo que ya se produce en ese momento es que los periodistas españoles, los medios españoles, demandan cada vez más niveles de libertad, ¿no? Niveles que son bastante difíciles de conseguir, ¿no? Porque las limitaciones que he dicho, la crítica, pues es a las instituciones y a las personas, pues claro, conllevaban situaciones muy límites, ¿no? Bueno, pues fue una época muy difícil, donde oficialmente había una libertad de expresión, realmente no había esa libertad de expresión, pero realmente los periodistas luchaban por ampliar, pues a base de sanciones, a base de multas, y el diario Madrid no es que le pusiera multas, no sé si lo recordáis, lo sabéis, es que lo volaron físicamente, o sea, lo cerraron y luego lo volaron, o sea que era una época en ese sentido bastante difícil. Pero en fin, muy positiva en ese sentido, porque yo creo que las dificultades, las dificultades siempre alientan el ingenio y alientan el ansia de libertad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido es una época donde, vamos, a lo mejor esto ya me dejo llevar por la edad, la playa de periodistas de renombre y de categoría es inmensa. Por lo tanto, es la mejor época, a mi modo de ver, del nivel de periodistas que hemos tenido, ¿no?
Bueno, ¿qué ocurre mientras tanto? Pues a continuación, pues ocurre que en el año 75 muere el general Franco. Se tenía que morir, lógicamente, y se muere en el año 75, y Juan Carlos, el llamado ahora emérito, es proclamado rey de España. El rey confirma a Arias Navarro como presidente de gobierno, que era un fascista. Lo de fascista no lo digo como insulto, lo digo como una realidad. Al final el rey destituye a Arias Navarro y nombra inesperadamente al secretario general del movimiento, Adolfo Suárez, que para algunos, o para muchos, incomprensiblemente, resulta ser un presidente absolutamente democrático y decidido a cambiar este país en las cuestiones políticas esenciales, ¿no? El 14 de junio se proclama del 76, se promulga una ley sobre el derecho de asociaciones políticas, que es un adelanto de los partidos políticos, y el 18 de noviembre se aprueba la ley de la reforma política. Claro, Adolfo Suárez tenía en esos momentos un importantísimo problema. Yo quiero construir una democracia en este país, pero para construir una democracia en este país, ¿qué necesito? Pues lo que necesito es libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, aquí no se puede hacer absolutamente nada. Sin libertad de prensa no se puede hacer absolutamente nada. Por eso, el 1 de abril del año 77 se publica el decreto sobre la libertad de expresión, ya que, como digo, Adolfo Suárez no podía concluir ese proceso democrático sin cambiar esto. Voy a ver si encuentro lo más rápidamente posible ese decreto, que es realmente importante. Me parece que es el último: libertad de expresión. La libertad de expresión y el derecho a la difusión de información por medio de impresos gráficos o sonoros no tendrán más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico de carácter general. Artículo 2. Queda derogado el artículo 2 de la vigente ley de prensa. O sea, ese artículo que os he leído con 13 limitaciones, fuera. Quedan suprimidas las facultades de suspensión atribuidas a la Administración por el artículo 69 de la Ley de Prensa e Imprenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues una cosa muy importante también. Cuando se publicaba un periódico, una revista o una emisión de radio, y la Administración, o sea, el Poder Ejecutivo, consideraba que había un delito, no lo comunicaba al juez para que el juez examinase eso, sino que suspendía el periódico, cerraba el periódico. Entonces, un periódico que había salido a las 5 de la madrugada por los correos normales, llegaba a todas partes de España, el gobierno decidía que ese periódico no se ajustaba a la ley y había que recoger de todos los kioscos todos los periódicos. Se mandaba entonces al juez y el juez decidía, pero claro, el mal a los medios ya estaba hecho, porque ese periódico ya no servía de nada, aunque luego el juez dijese a las 12 del mediodía que adelante, no servía absolutamente de nada. ¿Y qué es lo que hace entonces este decreto? Muy importante, que suprime esto. O sea, ahora es o el juez decide que no se puede difundir un medio o no se puede suprimir la difusión de ese medio, con lo cual la Administración no se convierte en juez y parte, como era antes, ¿no? Bueno, no voy a seguir leyendo porque es un poco farragoso todo esto, pero quiero decir que este decreto es muy importante porque, de hecho, suprime el contenido esencial más limitativo de la Ley de Prensa de 1966. Y, por lo tanto, a partir de entonces ya empieza a haber una libertad de expresión cierta. Con vaivenes, tampoco hay que decir que todo fue al 100% positivo. Hubo multas, hubo sanciones, porque, en fin, a veces se pasaba uno de la raya o nos pasábamos de la raya, pero el ambiente general era mucho más favorable que entonces, ¿no? El 9 de abril de ese año, Adolfo Suárez tuvo el coraje de legalizar el Partido Comunista de España, después de unas rocambolescas entradas de Carrillo disfrazado en España y reuniones, etcétera, etcétera, que los que somos más viejos en el lugar recordamos perfectamente, ¿no? Lo cual provoca unas reacciones furibundas en los sectores más conservadores e incluso el ministro de la Marina, Pita da Veiga, dimite y se produce una serie de dimisiones de personas y tal no conformes con eso. Pero era evidente que si no se legalizaba al Partido Socialista y al Partido Comunista, aquí no había democracia, lógicamente, no se podía hablar de verdadera democracia, ¿no? Y el 15 de junio de ese año, del 77, se celebran las primeras elecciones democráticas en España desde 1933, o sea, 44 años más tarde de las anteriores elecciones democráticas, ¿no? Las Cortes nacidas de esas elecciones tienen muchas tareas, pero para lo que a nosotros nos interesa, establecer un texto legal
que refleje los derechos de los españoles en el más amplio sentido de la palabra, o sea, una Constitución en la cual se inserte los derechos fundamentales emanados de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Pensar que estoy hablando de 30 años después de esa declaración, o sea, 30 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en España esos derechos no estaban reconocidos, ni mucho menos, ¿no? El 1 de agosto de ese año del 78 se constituye la Comisión Constitucional encargada de redactar esa Constitución. El 6 de noviembre se aprueba el dictamen de la Constitución, el 6 de diciembre se celebra un referéndum para aprobar el texto constitucional que fue aprobado, creo recordar, por el 98% de los españoles, incluidos por todos aquellos que ahora niegan la Constitución, y el 27 de diciembre se promulga por el Rey la Constitución al término de una sesión conjunta de Congreso y de Senado. Es nuestro último texto constitucional, aunque algunos ya lo quieren cambiar, como bien sabéis, y creen que ya está viejo, ¿no? Este texto constitucional es muy importante, evidentemente, porque tiene dos artículos, bueno, un artículo, pero tampoco hay que olvidar uno o dos más. Un artículo que es el artículo 20, donde se reconoce el derecho de información en su plenitud. Se reconoce en conjunción con los principios emanados de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Solo hay un derecho, solo hay una facultad, mejor dicho, de la Declaración Universal que no está recogido en nuestro texto. Es la laguna de nuestro artículo 20, que es la facultad de investigar. En este texto del artículo 20, empieza diciendo unas palabras muy importantes. Se reconocen y protegen los derechos. ¿Por qué son importantes? Porque los derechos fundamentales, y en este caso los derechos de información, no los crea el Estado, sino que los protege. Su obligación es protegerlos. Y desde ese punto de vista, el artículo 20 está muy bien construido. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, o sea, la facultad de difundir, que recoge el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El B, con la información a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. El C, a la libertad de cátedra, que es en definitiva lo que yo estoy haciendo aquí, diciendo lo que me parece oportuno. El D, segundo derecho, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Ahí está insertado el segundo gran derecho, la facultad de recibir. Y añade una cosa que en estos momentos está en el candelero, también por decisión del Gobierno, que a mí me da un cierto escalofrío. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El texto reconoce, junto con esta facultad de recibir, dos derechos que tenemos los periodistas: la cláusula de conciencia y el secreto profesional. La cláusula de conciencia, supongo que ya lo sabéis todos perfectamente, es la posibilidad de irse de un medio con una cierta indemnización por disparidad de conciencia, ¿no? Y el segundo derecho es el secreto profesional. Los periodistas en este país, y yo lo digo reconociendo mi parte no de culpa, sino mi cambio de opinión, porque yo antes era partidario de la ley y poco a poco fui cambiando. ¿Por qué fui cambiando? Porque en España no ha habido ni un problema de secreto profesional en estos 40 años, porque los jueces, ante cualquier problema de secreto profesional en una información, han invocado la Constitución, han dicho que el secreto profesional estaba reconocido en la Constitución y no le han pedido las fuentes informativas al periodista de turno. Por lo tanto, no hemos tenido ningún problema. Y en una cuestión que no ha habido ningún problema en 40 años, yo creo que tocarlo es peligrosísimo, porque claro, el tocarlo significa, ¿cuándo es lícito el exigir las fuentes de información a un periodista? Y hay una especie de secreto profesional que mucha gente ha querido combinar, que es el secreto profesional del director. O sea, que el director diga, yo te publico esa información si tú me cuentas tu fuente. Y si me parece oportuno, entonces lo publicamos. Si no me parece oportuno, no lo publicamos. Pero solo yo voy a conocer la fuente. Como decía el profesor de Santes, la intimidad desaparece en el momento en que se cuenta la cosa a una persona, porque entonces ya no dominas a esa persona lo que ella pueda contar, ¿no? El punto 2 dice, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, con lo cual aquí hay una declaración abierta de que la censura en España se había acabado. Me podéis preguntar, o yo os puedo preguntar a vosotros, ¿esto es verdad?
Mi respuesta, no sé cuál es la vuestra, es no es verdad. El punto tercero, había un problema grave en esos momentos en España, que lo sigue existiendo, pero en fin, entonces estaba más patente. Y es que el Estado era el mayor empresario informativo. El Estado dominaba la información, tenía el 80% de los medios informativos. En esa situación tampoco se puede hablar de democracia informativa, evidentemente. ¿Qué hace la Constitución? Dice: la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos políticos y sociales significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Y yo os podía preguntar, y me podíais preguntar a mí, ¿se cumple esto en estos momentos? Y vuestra respuesta no sé cuál es, la mía es no. Sea el gobierno que sea el presidente que sea, la televisión pública siempre está a las órdenes del gobierno. El artículo 4 dice: estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Bueno, un artículo bastante positivo, lo que pasa es que según cómo se entienda, porque claro, si lo entendemos en su magnitud absoluta, este artículo niega también la libertad de expresión. Porque dice, estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, o sea, a todos los derechos. Lo que es positivo es que al final hace esa referencia al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Y el punto quinto dice: solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de una resolución judicial, que es lo que os decía antes. O sea, si un medio publica algo que no parece estar conforme a la ley, tiene que ser un juez el que diga que eso no se puede publicar, no tiene que ser la Administración. Por lo tanto, solo una decisión judicial será lo importante. Bueno, pues yo no sé, yo no tengo más que contar, porque, como digo, mi exposición debe terminar en el 78. Después del 78, evidentemente, ha ocurrido muchas cosas y se han promulgado muchas disposiciones legales, pero ninguna, por supuesto, tan importante como la propia Constitución. Incluso no ha habido demasiado desarrollo legislativo en materia informativa. Sí, y eso lo sabe mejor que yo la profesora Corredoira, en el campo audiovisual. A vuestra disposición. Oye, un ruego inicial, que sean fáciles, Hombre, yo diría que la censura, como se ejercitaba en la época de Franco, no se ejercita ahora, porque aquella era una censura directa. O sea, ten en cuenta que en época de Franco no necesitaban explicaciones, o te sometías o ibas a la cárcel, o sufrías una multa. No estoy exagerando, es así. O sea, no te decían, oye, ¿qué te parece? Puede ser. No, te sancionaban y punto final, ¿no? Eso ahora no se produce, ¿no? Pero ¿qué censuras hay ahora? Utilizar la información en favor de unos medios y no dárselo a otros, utilizar la publicidad institucional en favor de unos medios y no dárselo a otros, permitir unas licencias de televisión a unos partidos políticos y a otros no, dar unas licencias de radio a unos partidos y a otros no. O sea, en la pandemia, durante la pandemia, todos los medios estaban mal. ¿Pero qué le interesaba al gobierno sobre todo? La televisión. ¿Qué hizo? Dar 13 millones de euros a las televisiones para que sobreviviesen la mala situación económica. Eso lo puedes llamar de cualquier forma, pero eso es una censura, en el sentido que, por un lado, limita a los otros medios, que también tienen derecho a esas ayudas, y por otra parte, no hay que ser muy tonto para suponer que esas ayudas tienen un contrapeso, es que decir, qué bueno es mi donador, ¿no? En estos momentos, una empresa energética es la que financia un medio económico en este país, en gran parte. Eso es censura. Por lo tanto, la censura ahora no es como en la época de Franco, es más sutil. No sé si he contestado tu pregunta. Hombre, yo reitero, tengo que reiterar un poco lo que he dicho antes, ¿no? En esta época es mucho más liberal en ese sentido. La libertad de expresión está mucho más permitida. O sea, no, como he leído antes, no hay censura. O sea, que uno puede decir lo que le da gana.
Por eso he hecho una referencia a un tema que me parece gravísimo, que es la autocensura. Cuando se calla un periodista una cuestión porque sabe que esa cuestión le puede afectar negativamente a él o a su empresa. Eso es una autocensura. Y eso es un sistema de censura que se está dando en estos momentos muchísimo, porque las empresas, como he dicho, están muy supeditadas al poder económico. Pero la segunda parte de tu pregunta es que no la acabo de captar. ¿Querías ejemplos de...? Sí, algún ejemplo, algún evento que tú hayas leído a lo largo desde que empezó la democracia. Pues hombre, tan grave no lo conozco, pero tienes ahora el caso, ¿cómo se llama? Pegasus, el caso de espionaje. Estamos viendo ahora mismo un caso que yo no me acabo de enterar. ¿Hubo algún muerto en la valla de Melilla en tierra español? Pues parece ser que sí. El ministro lo sigue negando. O puede ser que no. O sea, pero eso yo creo que es bastante, digamos, descriptible, bastante conocible, ¿no? Por tanto, ese es un caso, te puedo decir este de Melilla, te puedo decir el caso del Pegasus, del espionaje, pero no se me ocurre en estos momentos más casos, la verdad. Pero seguro que si raspásemos encontraríamos más, ¿eh? Mira, el desarrollo de las nuevas tecnologías, no de las nuevas, pues ya no son nuevas, de las tecnologías de información, ha permitido una eclosión de medios importantísimo. Y sobre todo ha permitido que todo ciudadano pueda ser informador o que incluso todo ciudadano pueda ser sujeto organizado, pueda ser empresario, pueda crear un medio informativo. El desarrollo ha sido muy positivo desde ese punto de vista, porque ha permitido esa eclosión de medios, y la verdad es que ahora tenemos cientos de medios online, unos más pequeños, otros más grandes. A mi modo de ver, ha desarrollado dos hechos negativos. Uno, ha cambiado la forma de trabajar de los periodistas. Y luego hay otro mucho más importante, y es que las nuevas tecnologías lo que ha permitido es un desarrollo brutal de la desinformación, las fake news y la posverdad. No es que las tecnologías ocasionen eso, sino que las tecnologías, por su posibilidad de distribución, permiten con mayor facilidad eso. Censurar no. Censurar no. No. En España, en nuestra Constitución, no hay derechos absolutos. Por tanto, el derecho a la información no es un derecho absoluto. Esto dicen los constitucionalistas. Mi opinión es que lo que no es absoluto es el derecho en sí mismo, pero el ejercicio de ese derecho sí que es absoluto. O sea, yo no admito, no permitiría en ningún caso ningún tipo de censura. Lo que haría es exigir las responsabilidades a las personas por haber dicho o hecho lo que han dicho o han hecho. Pero no hay ningún tema, salvo en algunos casos el honor, por ejemplo, o en algunos casos la intimidad, en que se pueda decir al periodista hasta aquí hemos llegado. Pero censurar no. ¿Y sabes por qué? Porque es muy fácil decir esto no, pero es muy fácil también que luego te digas y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Y la censura que empieza aquí, al final termina aquí, y se va ampliando el espectro de censura. Por lo tanto, lo mejor es no censurar. Esa es mi opinión. Pues la respuesta es bastante sencilla. Tú no puedes pasar del cero al infinito. Tú no puedes pasar de una censura total a una libertad total. No puedes, en el sentido de que no te lo van a permitir las fuerzas políticas, las fuerzas legales, los jueces, etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo Adolfo Suárez es ampliar muchísimo la libertad, pero tuvo que ceder en algunas cuestiones que aún pensaba que debían de ser limitativas. Pero eso ya la Constitución del 78 las hace desaparecer. O sea que este es un decreto de transición, aparte que estamos hablando del 77 y la Constitución que da plena libertad es del 78. Por tanto, mi opinión es que en ese momento Adolfo Suárez no podía hacer otra cosa, no podía ir a la declaración absoluta de libertad. Por supuesto que se podía haber hecho con un presidente de la República. Si España no hubiera sido en ese momento una monarquía y si fuera una república, hubiera sido el presidente de la República y hubiera sido mejor. No, quiero decir, o sea, España era una monarquía y por lo tanto
no se podía pensar en ese momento, era impensable. Vamos, si ya era bastante duro que las Cortes se hicieran al harakiri como se hicieron en una sesión histórica, admitiendo el cambio constitucional, es impensable que en ese mismo acto se cambiase la monarquía por una república, porque para los españoles de aquellos momentos la república era el fundamento de todos los males, por lo tanto era impensable. Pero si por una de esas hubiera sido una república España, o sea, en otro contexto, en otro hecho histórico, en otro estado, por supuesto se hubiera podido hacer siendo una república. Mucho ánimo. Nada, por Dios.